Yo a los 11 años quería ser sacerdote. ¿Por qué? Pues no sé. Es de estas cosas que te meten en tu corazón. Y a los 17 años fue donde ya decidí entrar al seminario. Todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Iglesia pasa por la Cancillería. Para que la gente entienda, la Cancillería es como la oficina de gobierno del arzobispo, porque estamos en un mundo donde la tecnología no es algo opcional, es algo que ya está ahí y hay que estar al día. Y obviamente, pues hoy en día estamos ya con inteligencia artificial también, estamos implementando ciertas cosas. Todo es la agenda. La agenda es la clave de todo. Lo que no está en la agenda no existe. Entonces, la verdad que fue de mucha alegría el ser párroco, ¿verdad? Sí. El estar ya frente a una comunidad. Y a su vez también, pues un gran reto, porque es una gran comunidad. Y yo creo que tú preguntas, ¿parroquia de Cumbres? Lara, aunque hay otras, pero es una parroquia que ha sido un gran punto de referencia. De verdad, somos muchas personas trabajando. Tengo muchos ministros, muchos catequistas, demasiadas actividades, demasiados grupos parroquiales y hay una gran armonía. Y eso no es algo que diga así que suene bien, sino es algo real. Y es algo que no es normal. Somos seres que lo que tocamos es lo que cuenta, lo material. Pero lo importante en nuestra vida es lo espiritual. Lo más importante que tenemos, el amor, la amistad, la confianza. Yo siempre les pregunto, cuando alguien va a casarse, ¿quién te pide más papelería? ¿La iglesia o el civil? El civil te pide más papelería. Pero son cosas que a veces hoy en día pareciera que son tabú. Pongo una cruz en mi empresa y ¿qué va a decir el otro que es de otra religión o el que no cree en nada? Y yo siempre digo, te pagan lo mismo, estés alegre, estés triste. Sí, ¿verdad? Cuesta lo mismo. Entonces, estás haciendo lo que tú quieres, pues hazlo con alegría. ¿Qué es lo que te motiva? Pues el de arriba. Sí. Eso es lo que tiene que motivar. Yo lo primero que preguntaría a esas personas que están viviendo en crisis es ¿qué tan cerca o lejos de Dios están? Que empiecen por ahí. ¿Verdad? Y luego ya veamos, ¿verdad? Pero que empiecen por ahí. La mejor forma de hacer negocio está en la Biblia. Para mí la Biblia es donde está todo. Te dice lo que tienes que hacer, de quién tienes que ayudar, cómo tienes que tratar a las personas. También dejar parte de tus ganancias para ayudar a los demás. La respuesta en cómo ser un buen empresario está en la Biblia. Uno piensa que los negocios por aquí, Dios por aquí. Dios tiene que estar en los negocios. No puedes dividir tu vida. Acuérdense, no olvidarnos de que somos de Dios y hacia Dios vamos. Y entonces, en todo el mundo que hacemos, nunca hay que olvidarse de Dios. Eso es lo que yo les invito. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a Hablando de Negocios, el blog que les lleva información diversa. Y hoy estamos muy orgullosos. Tenemos a un gran invitado. Tenemos aquí al padre Javier de la Torre. Él es el sacerdote de nuestra iglesia de Natividad del Señor aquí en la colonia Cumbres, la mejor iglesia de Monterrey. Bienvenido, padre. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias. A tus órdenes, aquí estoy. Pues, padre, pues vamos a empezar con su formación, su vocación en este camino sacerdotal. ¿Cómo nació su llamado a la vida sacerdotal y qué momentos considera claves en su discernimiento? Bueno, yo voy a comenzar primero diciendo que soy de España, por si tenían dudas por la forma de hablar. Ya no hablo como español, ya hablo más como mexicano, pero sí, todavía me queda un poco de acento. Yo a los 11 años quería ser sacerdote. ¿Por qué? Pues no sé. Es de estas cosas que te meten en tu corazón. Y que quería ser sacerdote de los 11 años. Y generalmente uno dice, bueno, cuando es chiquito pues quiere ser bombero, policía, diversas cosas. Y yo quería ser sacerdote. Y son de estas cosas que a veces, pues es eso, es simplemente una cosa de niño. Y que siempre esa idea siempre siguió en mi corazón, siempre siguió en mi interior. Y a los 17 años fue donde ya decidí entrar al seminario. Mis papás conocí a una persona que él había estado en un seminario con los Legionarios de Cristo y entonces fue el que me presentó a la Legión de Cristo. Entonces, a los 17 años entré al seminario en España. Yo soy de León y me fui a Salamanca, que es donde tiene el seminario, el noviciado, la Legión de Cristo. Ahí entré en el año 90. Después estuve, pues todo lo que es el proceso vocacional, es pues todo lo que era formación. Estuve 2 años de noviciado en Salamanca. Allí mismo estudié 1 año de estudios humanísticos. Después de los 3 años me fui a Roma, donde hice el bachillerato en filosofía
que es parte de los estudios para ser sacerdote. Después de eso hacemos un break en el íter formativo de la Legión de Cristo, en el que hacemos un periodo de prácticas apostólicas, le llamamos, o ministerio sacerdotal, donde pues dejamos los estudios para hacer una labor pastoral, para ver cómo te vas a ir después ya cuando salgas de la formación ya en la vida pastoral. Sí. Entonces me tocó Guadalajara, me mandaron a Guadalajara, de Roma me fui a Guadalajara. Después de 4 años de estar en Guadalajara, que fue una etapa muy bonita de mi vida, muy padre, la verdad, para mí muy enriquecedora, que marcó mucho mi vida también. Esa experiencia era la primera vez que del seminario ya salía a estar con la gente. Después regresé a Roma, acabé la licencia en filosofía, después estudié el bachillerato en teología y después me ordené sacerdote en noviembre del 2004, 25 de noviembre de 2004, y me destinaron aquí a Monterrey. Entonces, desde esa fecha, llevo aquí en Monterrey ya 20 años. Aquí llevo esto. Ya, entonces la vocación como tal, pues ¿qué momento fue? Pues ¿quién puso en mí ese deseo de ser sacerdote? Pues mi familia no era muy religiosa, no eran muy practicantes, hasta la fecha, tristemente, y sin embargo yo quería ser sacerdote. Yo creo que es Dios el que va llevándote y va haciendo las cosas de manera que pues al final tú eres el que respondes. En mi caso tardé desde los 11 a los 17 en entrar al seminario, pero ha sido una vida muy plena y con esa certeza de la llamada de Dios. Qué bien. Vaya que es una impresionante carrera la vocación esa es impresionante. Qué bien. Después de 20 años de trabajo con jóvenes, ¿qué le ha enseñado el acompañamiento de adolescentes y jóvenes en la fe de nuevas generaciones? En mi trabajo con adolescentes, desde el año 95, que me mandaron a Guadalajara, ahí trabajé con los adolescentes y jóvenes, y pues hasta la fecha. O sea, no ha terminado no solo como sacerdote, sino antes, previamente. Me tocó también estar en Roma en la Dirección General del Regnum Christi y me tocó llevar toda la parte de adolescentes y el trabajo pastoral con adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Entonces siempre he estado en relación con los jóvenes. Obviamente, pues es un reto que tenemos la Iglesia, creo que es el reto grande de pues, hacer que los jóvenes vivan la fe en este mundo en el que vivimos, en el que hay otras muchas cosas que pueden a veces opacar lo que es la parte espiritual, y he aprendido mucho, he aprendido de todo. Sacar ahora unas enseñanzas breves de los jóvenes, pues he aprendido que hay que cambiar, innovar constantemente, que hay que confiar en los jóvenes, hay que confiar mucho en los jóvenes, pueden hacer mucho más de lo que uno se puede imaginar, no porque sean jóvenes no pueden hacer cosas, al contrario, creo que pueden aportar mucho. Y sobre todo también hay que respetar los tiempos de los jóvenes. También cada quien va pasando por esas etapas, como nosotros, hemos pasado por esas etapas, hay que madurar, y todo eso implica ciertos cambios. Entonces puede ser que un joven esté muy cercano, luego se aleje, luego regrese. Entonces hay que entender esas etapas de los jóvenes, hay que tener paciencia y hay que respetar los tiempos que los jóvenes tienen, siempre estando ahí cuando el joven necesita. Cierto. Y luego muchos sí necesitan ese apoyo. Así es. Cierto, ¿cómo no? ¿Qué lo motivó a incardinarse en la Arquidiócesis de Monterrey en 2015 y cómo vivió ese cambio? Fue un cambio muy radical, bueno, pues era legionario durante 24 años, porque en el 2014 es donde tomo la decisión. Me incardino hasta el 2015, pero en 2014 tomé una decisión, finales de 2014. Es una decisión compleja, llevaba 24 años en la Legión de Cristo, y como usted sabe, la Legión de Cristo sufrió una serie de situaciones, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle ahora, que todo el mundo conoce. Cierto. Entonces, ese proceso de discernimiento, pues yo quiero ser sacerdote, y la Legión estaba en un proceso de cambios. Yo no me siento reformador, yo quiero ejercer mi sacerdocio. Entonces, después de 5 años de discernimiento, pues tomé la decisión, le pedí al arzobispo si me recibía en la arquidiócesis, a Monseñor Rogelio Cabrera López, me dijo que sí, y pues ya, comenzó mi vida siendo sacerdote, ahora fuera de la Legión de Cristo, en la vida diocesana, aquí en la arquidiócesis de Monterrey, y mi primera parroquia fue San Juan Bosco. Yo estudié con los salesianos cuando era joven, en España. Él trabajó con jóvenes, lo que yo hacía, la verdad que hasta eso, pues todo, Dios te va hablando también a través de esas cosas, y pues al fin y al cabo lo importante es seguir siendo sacerdote. Obviamente mi intención inicial era siendo religioso, legionario, y ahora estoy en la arquidiócesis como diocesano, pero ejerzo mi ministerio sacerdotal
Y fue un cambio grande, pero fue muy paulatino, fui poco a poco comenzando a conocer, pues adaptarte a la nueva situación. Cierto. Y la verdad, gracias a Dios, me ha ido muy bien. O sea, hasta ahora, verdad, espero que siga así, yéndome muy bien. Y una experiencia muy padre. Hay cosas extraordinarias en la arquidiócesis que yo no conocía, sacerdotes extraordinarios. Ha sido un cambio radical, pero muy bueno, muy positivo para mi vida, de crecimiento y de seguir respondiendo a Dios. Ya, qué bien, padre. Desde el 2019 es canciller de la arquidiócesis precisamente de Monterrey. ¿Qué implica esta función para quienes no estamos familiarizados con la estructura eclesial? Pues bueno, que ser canciller fue el 2019, lo dejé en el 2023 cuando me nombran párroco de la parroquia en la que estoy ahora. Ahora soy asesor de la Cancillería y otra serie de cargos que ocupo en la arquidiócesis. Pero la Cancillería es como la oficina de gobierno de la Iglesia. Entonces, todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Iglesia pasa por la Cancillería. Es la que llevamos todos los documentos, todas las citas, todas las cuestiones que tienen que ver con el arzobispo, se encarga la Cancillería. Entonces, todos los asuntos ahí llegan, es el lugar, la oficina de gobierno, es donde se va gobernando la Iglesia y donde se emanan, se elaboran los documentos que luego se publican. Entonces, eso es dentro de, para que la gente entienda, la Cancillería es como la oficina de gobierno del arzobispo, o somos obviamente está el canciller, está el vicecanciller, están las notarias de la Cancillería, y estamos 2 asesores ahora, ¿verdad? Cierto. Y todo ese equipo es el que hacemos pues, todas las cosas que ustedes ven públicas oficiales, todas tienen que ir con el sello de la Cancillería. Somos los que damos fe, somos los protonotarios de toda la arquidiócesis, los que hacemos válidos los actos de gobierno. No, obviamente los hace válido el arzobispo, pero damos fe de que son válidos, de que los documentos salen de esa oficina, damos fe de los documentos. Somos como los protonotarios de la arquidiócesis. Ya. Muy bien. Pocos conocemos todo ese trabajo. Como director de sistemas de tecnología y comunicación, ¿cuáles son los principales retos y prioridades tecnológicas de la Iglesia en Monterrey? Ahí fue desde el 2016, me encomendaron toda la parte de comunicación, sistemas y tecnología. Nuestro departamento se llama SITEC, así se llamaba anterior cuando yo llegué, así sigue llamando, que es Sistemas, Tecnología y Comunicación. SITEC. Entonces, obviamente, siempre me ha gustado la parte de la tecnología, es parte desde que tengo 13 años, siempre he estado con una computadora. Cuando había las computadoras de disco, de floppy, de todas estas cosas que los jóvenes de hoy no saben lo que fue eso, me ha tocado todo. Me dan esa encomienda y obviamente es obvio que estamos en un mundo donde la tecnología no es algo opcional, es algo que ya está ahí, llegó para quedarse, sigue quedándose, sigue evolucionando y hay que estar al día. Entonces siempre han sido retos muy importantes, por ejemplo, el tema de comunicación fue cambiar de lo analógico a lo digital, porque todavía tenemos cámaras analógicas. Entonces ya dar el cambio en el 2016 ya estaba lo digital en cámaras digitales potentes, obviamente con un costo muy alto todavía, y ahí es parte de la limitación que teníamos. Entonces toda la parte de hardware es importante y es lo que me ha tocado renovar, toda la parte de hardware. También otro de los retos grandes era abaratar costos, porque todo es muy caro. Entonces nos dejamos servidores físicos por ir a la nube desde ya el 2016-2017, cuando la nube todavía no era tan famosa como ahora todo el mundo usa la nube. Eso fue en cuanto a la parte de hardware, digamos así. Esos fueron los grandes retos de esa transición digital, todo ya digital. No solo algunas cosas, sino todo ya digital. También otra de los retos fue escanear, digitalizar todos los documentos, todo lo que se tiene, digitalizarlo, no ir tanto al archivo físico, que tiene que estar, que es importante, pero sobre todo manejar el archivo digital, digitalizar todo, también me tocó esa parte, ahí, en esa parte de hardware. Luego me tocó hacer sistemas de información. Los retos que tenemos es responder a las necesidades de las personas, eso es lo que sirve el sistema. Entonces me ha tocado desarrollar el sistema para la gestión parroquial de todas las parroquias, que es difícil encontrar en el mercado algo que sea para una parroquia porque somos muchas pero no tantas como para hacer algo masivo,
tenemos particularidades que una empresa normal no tiene, y entonces tuvimos que hacer un desarrollo ad hoc para nosotros. Se llama GESPAR y ese se llama Gestión Parroquial, ese me tocó desarrollarlo y es el que usamos en todas las parroquias, se sigue implementando, porque también hay un reto grande que es el cambio de mentalidad de algunos sacerdotes. Hay quienes somos más grandes, otros más jóvenes, y hay quienes están más familiarizados con esto, hay quienes les cuesta un poco más. Ese es un gran reto. Entonces hemos implementado de las 266 parroquias que hay en Monterrey, este sistema está en 210 parroquias. Contiene muchas cosas y una de las facilidades, o para que la gente entienda qué hace ese sistema, es vas por tu acta de bautismo. Pues hay que buscar en el libro dónde está. Al tener todo digitalizado, dices tu nombre y ahí aparece todo, está digitalizado, se corrobora con el libro y se imprime y en el momento te la dan, la firma el párroco y te dan el acta. Eso pues agiliza mucho los tiempos, todo. A futuro, ¿hacia dónde vamos? Los grandes retos que tenemos es que tú desde tu casa puedas entrar al sistema y puedas hacerlo como se hace con el acta de nacimiento, que se pueda hacer así de una manera mucho más directa. Vaya, pues. Estamos en ese proceso, estamos caminando hacia eso y ofrece muchas cosas. Es un sistema de gestión parroquial para ayudar a las parroquias. Eso fue los grandes retos que tenemos, seguir desarrollándolo, no quedarnos atrás, que sea útil, que sea práctico y que agilice tanto el trabajo dentro de la propia parroquia, las personas que trabajan ahí, como los fieles. Cuando vayan, que podamos atenderles inmediatamente, que apuntar una intención no haya que apuntarlo en 2 lugares, que la agenda parroquial se pueda ver de una manera digital, no en la agenda física, que luego se puede perder y que luego apunte esto, no apunte lo otro. Todo ese tipo de cosas es lo que está ahí. Qué bien. Después de eso, otro de los grandes retos ha sido todo lo que es la parte de gobierno. En lo que nosotros le llamamos, el desarrollo que hemos hecho, se llamamos intranet, que es donde está todo nuestro, pues toda la documentación, toda esa digitalización, todo eso de lo que hablo, de los documentos legales, de todo lo que es el tema dentro de la Iglesia, tenemos un sistema propio. En muchas empresas se llama un ERP, nosotros le llamamos nuestro intranet, que también es propio, es un desarrollo que ha ido evolucionando pues desde el 2016, que empecé con ese desarrollo, enero 2017, con más dedicación, hasta la fecha, pues sigue como todo sistema, sigue creciendo, sigue evolucionando, y ha sido grandes retos que sirva para el trabajo operativo, que nos agilice los procesos, o sea, todo lo que implica eso es nuestro propio ERP, pero es en la Iglesia, lo tenemos aquí en Monterrey y lo usamos y es una herramienta muy útil. Gracias a Dios ahí vamos. Claro, todo eso implica, el gran reto es pues, mantener todos estos sistemas, ahí pues todo funcionando, no se pueden caer, todo tiene que, los hackers, todo ese tipo de cosas. Y luego también toda la parte de comunicación, lo que implica es servidores, los servidores donde tenemos las páginas de las parroquias, el servidor donde tenemos la página de la arquidiócesis, tenemos toda nuestra infraestructura, todo nuestro ecosistema digital, pues bastante completo. Ese es el gran reto que yo tengo que armar, abaratando costos, porque eso es muy importante. Sí, ¿verdad? Porque esto te puede costar, pues puedes gastar lo que no tienes. Y esos son grandes retos. Por un lado, el costo de que no tenemos tanto presupuesto. Por otro lado, que sea útil, que sea ágil, que sea moderno y que esté al día y que vaya actualizándose conforme se actualizan las nuevas tecnologías. Y obviamente, pues hoy en día estamos ya con la inteligencia artificial también, estamos implementando ciertas cosas de la IA que va evolucionando. De hecho, el último comercial que hizo el equipo de comunicación del diezmo, para la campaña del diezmo, está hecho con inteligencia artificial. O sea, vamos incursionando en todo eso. Y como Iglesia tenemos el reto de no quedarnos atrás, no por estar en lo más nuevo, sino aprovechar, aprender de las nuevas cosas que salen, qué es lo que es útil para nosotros, qué no es útil para nosotros. Cierto. Pero no te trata tanto por estar en lo más nuevo, sino aprovechar lo nuevo, que muchas veces es mejor que lo antiguo, cambiar, migrar, para pues, dar mejor servicio a los demás. Cierto, qué bien. Muy interesante. Padre, ¿y cómo equilibra sus múltiples funciones? Pues párroco, canciller, director de sistemas, asesor juvenil, rotario, sin descuidar la vida espiritual. Ese es el gran reto que tenemos. Obviamente hay pluriempleo en la Iglesia, muchos de nosotros tenemos pluriempleo, y el reto es, yo siempre digo, todo es la agenda. La agenda es la clave de todo. Tú pones en la agenda, desde que ahora te levantas, cuando rezas, las diversas ocupaciones que tengo,
Y entonces es lo que yo intento hacer, manejar muy bien mi agenda, de manera que tenga todo lo más programado y que siempre tenga espacios para hacer aquello que es importante para mí. Hay cosas que no pueden faltar en mi agenda. Entonces, y la otra cosa que digo yo es lo que no está en la agenda no existe. Sí, entonces, tú lo pones en la agenda y ya. Entonces, esa es mi manera como equilibrio, dándome los tiempos para las diversas cosas, siendo muy realista. Y a veces también he aprendido hay cosas que no podemos hacerlas todas inmediatamente. Hay cosas que requieren un tiempo. Y entonces a veces uno dice, pues tengo este proyecto, quiero hacer esto, ¿dónde lo meto? Pues dentro de 3 semanas. Esta entrevista, por ejemplo, fue hace, ¿cuánto me dijiste? Sí, hace como 2 meses. 2 meses así. por ahí, no tanto, no, sí fue tanto. Mes y medio, un mes medio. Bueno, mes y medio por ahí, y Sí. pusimos esta fecha porque estamos en un periodo de diciembre, porque justo lo que tengo los martes, pues no iba a tenerlo en la mañana, y era el tiempo que yo podía. Entonces esa es la manera como he aprendido a compaginar todo. Obviamente está la parte espiritual personal y luego está la parte espiritual que es para todos, pero que también me sirve a mí. Las misas parroquiales, por ejemplo, pues es para la comunidad, pero también me sirve a mí. Que hacer la misa, el preparar las homilías, pues también tengo que dedicar tiempo a preparar las homilías, que también te sirve de reflexión personal, de crecimiento personal, de dirección de la parte espiritual. Entonces, si no tienes los tiempos para hacer eso, o no lo haces. Sí. Entonces, la manera de compaginar todas estas cosas es siendo muy disciplinado, no hay otra, manteniendo una agenda muy estricta en el sentido de lo que está en la agenda, hay que hacerlo. Los retos que tenemos de entregables, de cosas que hay que hacer para ciertas fechas, de todo, pues hay que hacerse. Si tenemos, por ejemplo, ayer tuvimos la posada de los consejos parroquiales, este viernes tengo la posada de toda la parroquia. Pues hay que ir viendo quién organiza todo eso, porque ese día se va a hacer, no puede decir, la voy a cambiar. Hoy tenemos la plática de Adviento que viene Monseñor Carlos Alberto Santos para toda la parroquia. Pues eso implica organización, implica todo eso. Cierto. Esa es la manera como pues voy compaginando todo, y la agenda, que puede ser algo muy sencillo, es la clave para poder hacer muchas cosas, hacerlos bien, dedicar el tiempo adecuado a cada cosa. Cierto. Y no estar, si estamos con prisa, pero sabiendo que ahora estoy aquí, este es mi tiempo para estar aquí ahora. Qué bien, gracias, Padre. Hablando de la parroquia Natividad del Señor, ¿cómo recibió la noticia de su nombramiento como párroco allá en enero del 2023? Pues bueno, la noticia, ese fue el nombramiento en enero. La noticia fue, obviamente yo trabajo con muy cercano al arzobispo, gracias a Dios, ahí estoy con él. Entonces ya en noviembre me dijo que me iba a hacer párroco. Y yo llevo en la arquidiócesis 10 años, 11 años ya casi, ¿verdad? Llevo aquí en la arquidiócesis 11 años, pero pues nunca había sido párroco. Y como legionario pues tampoco había sido párroco nunca. Y parte de la vida diocesana es ser párroco. Obviamente pues he estado en muchos trabajos administrativos, sí he estado, aunque estoy en la curia, pues también he estado siempre de vicario parroquial o sacerdote adscrito en otras parroquias. Y pues obviamente es una ilusión también ser párroco, porque al final te ordenas sacerdote para pues, hacer tu ministerio, ejercer tu ministerio con la gente. Cierto. Si está bien toda esa parte administrativa, alguien tiene que hacerla, ni modo, a alguien le toca hacerlo. A veces no quisiera, pues, aunque me gusta y me apasiona todo este tema de lo que estaba hablando, sin embargo, por lo principal es la parte pues, de pastoral, o sea, de ser sacerdote para la gente. Entonces, pues, lo primero, ganar alegría. Lo primero que le dije al arzobispo cuando me dijo es, pues, yo conocía cómo era la vida de las parroquias, y esta es una parroquia que tiene mucha vida, mucha actividad. Y me nombraba párroco, pero no me quitaba muchos de los cargos. Pasé de ser el canciller, el estar al frente de la oficina de la Cancillería, a estar de parte de asesor en ciertas cosas de la Cancillería, en la parte de recaudación de fondos de la arquidiócesis que también me toca hacer, en la parte de comunicación, sistemas, tecnología, seguí encargado. Entonces, fue como quitarme de esa parte, pero no tanto, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, lo primero que le dije fue, ¿estás seguro que esa parroquia? Porque es una gran parroquia, es una gran comunidad. Y me dijo, pues tú te organizas y vas viendo cómo compaginas todas las demás actividades. Entonces la verdad que fue de mucha alegría el ser párroco, ¿verdad? Cierto. El estar ya frente a una comunidad. Y a su vez también pues, un gran reto, porque es una gran comunidad. Yo creo que los que viven en toda esta zona de Cumbres, hasta hace 10 años, 15 años que se hizo San Jorge, un poquito, sí, 14 años que se hizo San Jorge, la única parroquia de Leones para arriba
y hasta que se acaba todo lo que ha crecido aquí, era Nati. La Nati. Yo creo que tú preguntas, parroquia de Cumbres, la Nati. Aunque hay otras, pero es una parroquia que ha sido un gran punto de referencia. Es una parroquia pues, con muchas cosas y pues, fue también ese, pues, con mucho gusto, pero a la vez es un gran reto como sacerdote. No? Debe ser. Sí. Muy bien, padre. Precisamente la parroquia pues empezó a construirse ya hace más o menos 45 años. Pues es una historia, ¿verdad? Cuando precisamente se dio la primera misa, fue en el 78. Sí. Y se construyó ya en el 79, 85. ¿Qué representa para usted pues darle continuidad a esa labor? Mira, el caso de la parroquia de Natividad es como casi todas las parroquias de la arquidiócesis. Comienzan con una idea, bueno, más bien, comienzan por una necesidad. ¿Cuánto estaba creciendo la ciudad en esa época? Me acuerdo, la gente me dice que antes Leones llegaba hasta la rotonda de las casas. Sí, ahí se acababa, ¿no? Ahí se acababa, sí. Pero toda esta parte era nueva y estaba creciendo muy rápido. Entonces estaba Lourdes, que es otra parroquia que está aquí al lado, y era la única parroquia que había ahí. Entonces el párroco que estaba ahí pues empezó a ver cómo crecía la comunidad, se empezó a buscar un lugar donde se podría celebrar misas de barrio para acercar, sobre todo a las familias jóvenes, acercar la iglesia a esas familias jóvenes. Entonces se fue viendo diversas opciones y una de ellas fue donde está actualmente, que era un parque. Mi parque era pues un lugar ahí, un terreno, así comenzó, era municipal, había piedras, todo el mundo cuenta que había, pues toda la gente llevaba sus sillas de las casas, se iban conociendo la gente, era gente que llegaba nueva a vivir aquí. Entonces ahí comienza la primera, que es la comunidad, que es mucho antes que el edificio como tal. Era literal, era en el parque, llegaba una mesa para poner el altar, las sillas que la gente traía, la convivía la gente, así comenzó en el año 78 las primeras misas. Después se fue uno de los vicarios de la parroquia Lourdes, atendía como fue una capilla, pero no era capilla, no había nada. Pero todas las semanas se celebraba misa ahí. Entonces la gente iba con sus hijos y poco a poco se fue haciendo la idea de hacer una parroquia como tal y comenzó pues con la comunidad. Luego había una persona que se acercó al padre de Lourdes que quería construir una iglesia, providencialmente. Son las cosas que me dice, ¿por qué le fue a decir al padre? Entonces, mira, pues ya tengo el proyecto para ti. Y se empezó el proyecto de la Nati. Y sí, se empezó a construir desde, pues entonces fue muy lento el inicio. En el año 86 ya se erige como parroquia, pero con obra negra. O sea, no era la parroquia. Es que la parroquia no es el templo, no es la iglesia. La parroquia es el territorio. La parroquia es la gente. Entonces, realmente, aunque no había templo, pues ya había parroquia, ya había comunidad, ya había gente. Entonces, desde ese año se comenzó la parroquia como tal y el padre seguía construyendo la iglesia. ¿Cuándo se acabó de construir? Pues yo siempre digo que las iglesias nunca se acaban de construir. Ahora mismo, este año, acabamos de poner en el techo, tenemos como una especie, es como una cruz el techo, una cruz griega, y tiene una especie de domos donde entraba la luz, y le acabamos de poner unos vitrales en el techo. Entonces, pues fue en 2025. Entonces empezó en el año 78 con las primeras cosas que se hicieron, como tal 86, luego se siguió haciendo cosas y ya siempre se sigue construyendo. Sí, ¿verdad? Y así es, siempre hay que estar remodelando, siempre hay que estar haciendo cosas. Cierto, qué bien. ¿Cuáles considera los logros más significativos de la comunidad parroquial desde su llegada? Yo creo que es una comunidad, o sea, el párroco va y viene, como ha pasado conmigo. Yo llegué ahora, antes estuvieron otros párrocos, otros sacerdotes vicarios, porque es una comunidad donde estamos 3 sacerdotes, porque es muy grande. Y al final la comunidad es la que va haciendo las cosas. Y yo siempre lo que puedo destacar de la comunidad es una comunidad muy armónica. De verdad, somos muchas personas trabajando. Tengo muchos ministros, muchos catequistas, demasiadas actividades, demasiados grupos parroquiales y hay una gran armonía entre todos. Y eso no es algo que diga así, que suene bien, sino es algo real y es algo que no es normal. Porque siempre entre los seres humanos, por más que estemos trabajando para Dios y de cara a Dios y respondiendo a Él y tengamos que vivir la caridad, pues todos somos humanos.
en general hay una gran armonía. Eso es para mí, no es un logro, es algo que la comunidad pues, te ayuda a eso. Otra de las grandes cosas, de características que yo veo de nuestra comunidad es una comunidad muy generosa. Muy generosa, pero muy generosa. No sé cómo decirlo. Yo llegué y el párroco anterior comenzó el proyecto de los paneles solares. Y los puso, los instaló y fue mi regalo de Reyes, porque llegué en enero, el 5 de enero de 2023. Y mi regalo de Reyes, ahí están los paneles solares. Yo, qué bien, qué emoción, pero sin pagar. Entonces había que pagarlos. Entonces ahí me dejó, ese fue mi regalo de Reyes. Y la verdad es que llegando nuevo, pues con todo esto, con esa deuda que teníamos 210 paneles solares, o sea, lo que implicó, siempre he tenido el apoyo de la comunidad, ha sido una comunidad que es muy generosa, ese es un gran logro. Qué bien. Luego, otra de las grandes cosas que hemos hecho es la participación de la gente. Para mí ese ha sido pues algo que tú ves mucha participación, pero cada vez va más participación. Cada vez es algo, gracias a Dios, ahí vamos. Yo siento que hay un revivir de la fe, no solo en mi parroquia, sino en muchas otras parroquias. Los jóvenes, tenemos grupos de jóvenes grandes, tenemos unos 500 jóvenes en la parroquia activos que trabajan. Son retos, son logros, pero ese es el ritmo de la Iglesia. Lo importante es, yo les digo a los padres que nos toca estar ahí, hay que dejar que Dios, que el Espíritu Santo sea el que vaya guiándonos y hay que hacer lo que tenemos que hacer, hay que trabajar, hay que pues ir hacia allá, pero también hay que dejar que la gente sea el que te vaya diciendo dónde queremos ir. La participación es uno de los grandes logros. Tenemos misas muy llenas los domingos. La práctica diaria también es muy grande. Y eso es parte de la comunidad que vive la fe, que hay un revivir de la fe. Venimos de la pandemia y yo creo que eso fue un parteaguas. Es un momento difícil para la Iglesia. A mí me tocó el 23, ya cuando habíamos ido de la pandemia. Y entonces la gente ha regresado y ha regresado con más fuerza, con pues, todo en general. Así es lo que yo considero. Qué bien. Ya has citado algunas cosas en cuanto algunos detalles en cuanto a la zona poniente de Monterrey, que ha crecido considerablemente. O sea, pero muchas familias comentan que la Natividad del Señor atiende una demanda muy amplia, incluso llegando a percibirse como saturada. ¿Existe la posibilidad de un futuro se establezca una nueva parroquia, un centro pastoral en el área? ¿Qué nos puede compartir sobre lo que dice la arquidiócesis de este tema? Como te decía, desde el 2011 se hizo San Jorge de las Cumbres, que está un poquito más adelante en Leones. Cierto. En el 2022, creo, si no me equivoco, 22, se comenzó una misión parroquial, que así como comenzó la Nati, así, en un terreno que nos dejaron, una carpa, y ahí había una especie de capilla que dependía de la parroquia de San Juan Pablo II, que está también del otro lado de Lincoln, y se hizo justo en el límite entre García y Monterrey, justo donde está el límite, ahí comienza esta nueva parroquia, se comienza a desarrollar esa, pero esto sigue creciendo. Y el proyecto es un poquito más adelante de esta otra parroquia, ya en Cumbres García, o no sé cómo llamarle, en García, pero de la zona por Leones, hasta allá, se tiene previsto hacer otra parroquia. Hay otras parroquias cercanas. Es una realidad que la densidad poblacional sigue creciendo, es muy grande, y sí, pues cada quien va buscando sus lugares. Entonces estamos creando más parroquias porque hay muchas personas, o sea, hay demasiada gente que hay que atender y que obviamente, si lo queremos atender bien, no damos abasto en la Nati para atender a todo. Si hasta el 2011 la Nati era la única parroquia, ahora 2025 hay 3 parroquias. La Nati, San Jorge de las Cumbres, el Inmaculado Corazón de María. Y próximamente, esperemos no tan lejano, haya una cuarta parroquia. Entonces vamos respondiendo, a veces lento, porque construir una parroquia implica mucho esfuerzo, muchos recursos. San Jorge siguen construyendo, esta parroquia nueva Inmaculada también siguen construyendo, ahora van por los salones, en San Jorge acaban de terminar los salones, gracias a nosotros tenemos salones, y tienes que montar una serie de instalaciones que puedas para responder a las necesidades que las personas tienen, especialmente la parte catequética, la parte pues, de todo lo que implica la operación de una parroquia. Entonces ahí ese es el gran reto, es que si alguien está dispuesto a colaborar, adelante, están invitadísimos a colaborar.
Claro que sí. ¿Cómo ha impactado su iniciativa de recorrer hogares y negocios para bendecirlos dentro de la misión parroquial? Bueno, todo eso surgió porque este año 2025 es año jubilar. Cada 25 años la Iglesia declara año jubilar y se hacen cosas especiales. Y dentro del plan pastoral de la Arquidiócesis de Monterrey, una de las iniciativas era pues eso, recorrer el territorio parroquial. Entonces yo con los otros padres y con el Consejo de Pastoral platicando, pues cómo lo hacemos. Ni modo que me ponga en pants y me ponga a correr por todo lo que me toca a mí el territorio parroquial. Y entonces decidimos hacer un censo y de quienes quisieran que bendijéramos su hogar con motivo del jubileo, que se anotaran. Entonces tenemos una lista de casi 400 hogares que tenemos que bendecir. Ha sido un gran reto, seguimos bendiciendo, llevamos hasta la fecha bendecidos casi 200 hogares ya. Estamos casi ya al 50%. No vamos a acabar en este año, pero vamos a dejarlos para enero, sí vamos a ir a bendecirlos. Y ha sido una gran experiencia porque conozco mucha gente de la comunidad, me ven celebrar misa, estoy ahí, pero ir a las casas, conocer gente extraordinaria que tenemos en nuestra comunidad. Tenemos una persona de 112 años, tenemos una persona tenemos gente que está en el CAE, que son nadadores, que son tenistas, tenemos voleibol, tenemos gente extraordinaria en nuestra comunidad y que me ha permitido conocer muchas facetas que en el día a día a veces no lo conoce. Para mí es una gran experiencia, no sé para las personas, pero para mí es una gran experiencia. Y es algo que también es significativo, es este año jubilar, que no pase desapercibido y que lo recuerdes el año que bendije mi casa. Cierto, y entonces ha sido el reto que tenemos y seguimos bendiciendo casas. Muy bien, gracias, Padre. ¿Cómo decidió mantener el nacimiento navideño todo el año y qué mensaje busca transmitir con ello? El 2025 es año jubilar. ¿Qué se celebra? Cierto. Pues cada 25 años se celebra jubilar porque es el año de la redención, o sea, el año en el que Cristo vino a este mundo. Es decir, estamos en el 2025 años de que Cristo vino a este mundo. Entonces el nacimiento es en la imagen. Cristo vino, nació en Belén, lo que vamos a celebrar a todos en la Navidad. Y pues una de las cosas para darnos cuenta que estamos celebrando el jubileo por el nacimiento del Hijo de Dios, pues fue dejar el nacimiento en todas las parroquias. Nuestra parroquia es la natividad, siempre está el nacimiento. Cierto. Siempre tenemos ahí. Entonces yo pregunté al equipo de ambientación litúrgica, tuve un equipo extraordinario, ¿qué hacemos? Pues ya tenemos el nacimiento, tenemos el vitral, donde está ahí la imagen de la Sagrada Familia, tenemos la parte del atrio, el nacimiento, un nacimiento muy bonito que tenemos ahí, muy grande. ¿Qué hacemos? Decidimos las luces que se ponen en la decoración navideña del nacimiento de la entrada, mantenerlas durante todo el año, para recordar que estamos en el año jubilar. Eso es lo que simboliza, es lo que significa. Celebramos 2025 años del nacimiento de Cristo. Eso es lo que celebramos de manera especial. Muy bien, gracias. Sí. Realiza visitas a las cárceles, campañas de caridad y misas para migrantes. ¿Qué experiencias memorables podría compartir de esas acciones? Hay un grupo en la parroquia que se llama Grupo Bantuán. Bantuán lleva ese nombre por un obispo, ahora cardenal, ya falleció, que fue de Vietnam, ya estoy dudando si Vietnam o China, pero pues él fue encarcelado por profesar la fe. Estuvo en la cárcel y él, después de ese paso por ahí, el Papa lo llama a Roma, lo nombra cardenal y él escribe un libro, su libro sobre cómo fue su experiencia, estando preso en la cárcel por profesar la fe. Y por eso lleva el nombre, el grupo se llama Bantuán y es un grupo que se dedica a fomentar pues, la oración por los presos y se dedica a ayudar en las necesidades, algunas necesidades materiales de las personas que están presas. Por ejemplo, acabamos de hacer ahora el concierto de Navidad, que todos los años se hace, el día 8 de diciembre, para que todos apunten esa fecha en su calendario. 8 de diciembre, en la Nati siempre está el concierto de la Natividad. Y acabamos de hacer el concierto y no se cobra entrada. Lo que se pide a las personas que quieran el concierto es que lleven cobijas, útiles de aseo personal. Y en enero vamos a llevarlos a la cárcel de Apodaca, de Cadereyta, de mujeres. Ya. Y el Grupo Bantuán lo que hace es fomentar la oración por los presos y pedir por ellos, por su conversión, y a la vez pues ayudamos en cosas materiales. Eso es lo que hacemos el Grupo Bantuán.
Desde su perspectiva pastoral, ¿cuál es hoy la mayor necesidad espiritual que identifica a nuestra ciudad y sus familias? Pregunta muy difícil. Sí. Yo creo que, no sé si decir necesidad pastoral, pero yo siento que estamos en un momento en el cual se está perdiendo la parte espiritual. Las personas somos cuerpo y espíritu. Cierto. Somos materialistas, así somos, pero también somos espirituales. Es volver a revalorizar la parte espiritual de las personas. Porque nos gusta, somos seres que lo que tocamos es lo que cuenta, lo material. Pero lo importante en nuestra vida es lo espiritual. Lo más importante que tenemos, el amor, la amistad, la confianza, son cosas espirituales. Cierto. Y eso yo creo que es volver a encontrarnos con la parte espiritual. Y como el ser humano es espiritual, al final tú tienes que encontrarte con Dios. Entonces creo que hay que volver a revalorizar la parte espiritual de las personas y saber que en Dios es donde está nuestra ansia que tenemos de felicidad y de todo. Eso es lo que yo diría, si a grandes rasgos, ¿verdad? Ese es el tema. Muy bien. ¿Cómo ha sido la respuesta de los fieles hacia la estructura clara de requisitos para sacramentos como el bautizo, la primera comunión, confirmación, Ese matrimonio? es un tema siempre. La Iglesia pide muchas cosas. Eso es lo que la gente dice. Y realmente son de estos mitos que hay. Yo siempre les pregunto, cuando alguien va a casarse por el civil y por la Iglesia, ¿quién te pide más papelería? ¿La Iglesia o el civil? El civil te pide más papelería. Lo que pasa es que los documentos de la Iglesia pues, los tenemos empolvados no sé dónde. ¿Y dónde me bauticé? Pues no sé. Entonces tengo que empezar a recabar la información y luego si era mano, entonces a veces hay errores de transcripción o que se escribieron y hay que hacer algunos trámites. Realmente no es tan complicado. Y en donde la Iglesia quiere hacer las cosas complicadas, pues hay que pedir que les ayude. Pero no es tan complicado. La verdad que los requisitos son los mínimos que se deben de pedir. ¿Qué es lo que busca la Iglesia con esto? Primero, si vas a bautizar a un hijo, ten en cuenta que lo que te va a pedir la Iglesia es su acta de nacimiento, para saber cuál es para poner el mismo nombre que lo pusiste en el registro civil, que es el mismo nombre que aparece en el registro eclesiástico. Te van a pedir el nombre de los papás, ¿verdad? Obvio. Y luego te van a pedir los padrinos, que son los que, además de los papás, son responsables de educar a los hijos, pues están los padrinos para ayudarles a los papás. Y te van a pedir, el único requisito que te van a pedir es que sepas lo que vas a hacer. Es decir, te piden una plática, una catequesis previa para saber lo que vas a hacer. Nada más. Ya todo lo demás, yo les aseguro que tarda más organizar la fiesta que organizar la papelería para el bautismo. Entonces yo creo que es un mito a veces. El más complejo es el matrimonio, en cuanto a papelería, por todo lo que implica. Porque yo no voy a explicarlo aquí ahora, ¿verdad? Pero es el más complejo. Pero tampoco es, si tú llevas bien ordenado tus documentos, lo vas a hacer muy rápido, no tienes problema. Cierto, qué bien. Muy bien. ¿Qué retos enfrenta la parroquia al coordinar misas especiales como de 15 años, matrimonio, graduaciones, considerando los horarios y la disponibilidad y logística, ¿verdad? Claro, yo siempre es lo mismo que la agenda, lo que decía en la parte personal, lo mismo en la parte de la parroquia. Obviamente hay unos tiempos, hay ya una misa, ¿cuánto dura más o menos? Es decir, ¿cuánto tiempo tienes que dejar entre misa y misa? Teniendo en cuenta que la logística, que la gente va y viene. Entonces, al final pues en la agenda parroquial defines ciertos horarios con espacios, ¿verdad? De acuerdo a lo que hacemos ya, para que puedan entrar todo eso. Y sí, tenemos de todo. Tenemos de todo. Y, por ejemplo, ahora, en la pasada semana, la Virgen de Guadalupe, pues calculamos un poquito mal, de 7 de la primera misa del día 12 a las 7 de la tarde y otra a las 8:15. Pero pues tuvimos un bautismo de un catecúmeno, entonces nos alargamos un poquito y empezó a las 8:15, empezó a 8:30. Entonces fue un caos vial. A veces hay que ver esa logística. Cierto. Y es lo que vamos aprendiendo y vamos definiendo que a veces pues hay que espaciar más entre las cosas. Entonces realmente una de las opciones también que yo he tomado es la agenda parroquial siempre está abierta. O sea, no
Hay parroquias que dicen, yo creo que porque no tienen los libros, ¿verdad? Los libros como lo llevan en físico, pues hasta que imprimen las agendas del próximo año, pues ¿dónde lo apuntan? ¿Dónde lo apuntan? Entonces esperan hasta que tienen en octubre, por ahí empiezan a ver la agenda del siguiente año o así lo manejan, o del año siguiente, ¿verdad? Cierto. Y yo, como todo es digital en mi parroquia, digo, ni modo que yo encargado de la parte digital, pues en mi parroquia todo es digital, pues el calendario está siempre abierto. No sabemos si estaremos vivos para el 2028, si estaremos aquí, pero si alguien quiere casarse en el 2028, aunque estamos en el 2025, puede apuntarse en la parroquia. Entonces, eso te permite pues, ir manejando todo. Implica una coordinación, porque implica la gente que involucra, y es toda esa parte de la organización interna que ahí vamos, y que es un reto también, sin duda alguna. ¿Cómo no? Sí lo es. Respecto al sacramento de la reconciliación, ¿nota un incremento en la búsqueda del perdón y el acompañamiento espiritual? Yo creo que sí, en mi parroquia por lo menos sí. Y es algo que le decía de esa necesidad que las personas tienen en la parte espiritual. Y eso es el revivir de la fe. Nosotros confesamos todos los jueves. Cuando llegué a la parroquia éramos 6 sacerdotes confesando los jueves, de 8 hasta que se acabe. Y los viernes en la mañana éramos 6 sacerdotes y a veces acabamos antes de las 9, cuando tenemos la hora santa de 8 a 9, y a veces acabamos antes de las 9. Yo decía, pues ¿por qué somos tantos sacerdotes? Igual no es necesario tantos. Pero conforme no sé qué pasó, ha ido creciendo. Somos ya 10 sacerdotes todos los jueves confesando hasta que se acabe. Acabamos 9:30, 9:40, 10 de la noche, 10:15. O sea, la realidad es que cada vez hay más gente que busca la confesión. Y es algo que necesitamos. Yo creo que es ese revivir de la fe, esa parte espiritual que necesitamos, porque ¿quién de aquí de nosotros pues, no comete errores? Claro. Todos cometemos errores, y en la confesión es el lugar donde tú vas, pones tus errores en manos de Dios y comienzas de nuevo y te caes y te levantas, y eso es la confesión. Entonces yo creo que hay un revivir. Muy bien, gracias, padre. ¿Qué esfuerzos hace la parroquia para ofrecer una catequesis inclusiva, infantil, especial, adolescentes? Bueno, tenemos la parte catequética, es una parte muy importante de la Iglesia, es lo que siempre ha hecho. Y nosotros tenemos la catequesis normal, que todo el mundo conoce, que es la de los niños, ¿verdad? 7, 8, 9 años, esa es la catequesis normal, digamos así. Luego tenemos catequesis para aquellos adolescentes que por X motivo, por la pandemia, por ejemplo, no pudieron recibir los sacramentos, porque son 3 años de catequesis, entonces no pudieron recibir los sacramentos, por lo que haya sido. Entonces se llama Fragis el grupo, y tenemos catequesis de 1 año. En 1 año les damos la catequesis para que reciban los sacramentos de confirmación y primera comunión. Eso es para los adolescentes. Luego, para aquellos todavía, gente grande, que por X motivo les falta algún sacramento, tenemos un curso de 1 día, desde la mañana hasta la tarde, donde hacemos un compendio eso para gente adulta. Eso por un lado. Luego, dentro de los niños, perdona, una parte muy importante es, pues tenemos niños con situaciones especiales, ¿no? Tenemos autistas, tenemos con síndrome Down, tenemos ciertas situaciones especiales, pero que la familia lo viven en su vida a día. Entonces tenemos catequesis para ellos, donde el método es 1 a 1. Tenemos un grupo de catequistas voluntarias que están en su día de catequesis para el niño que tiene una situación especial, es 1 a 1. Y es algo muy bonito, es algo muy espectacular, os lo digo sinceramente. Siempre el sacramento de estos niños es el segundo domingo de Pascua, que es el domingo de la misericordia. Lo hemos puesto ahí con la comunidad, y tenemos ese grupo para eso. Luego tenemos para aquellas personas que por la situación que haya sido, nunca han sido bautizados, ya son adultos, que se llaman catecúmenos, pues tenemos con ellos un curso que comienza desde septiembre hasta el domingo de Pascua, que es donde se bautizan. Y es toda una catequesis para recibir el bautismo, para recibir todo lo que es la entrada a la iglesia, todo eso. Y es también experiencias muy bonitas. De hecho, la semana pasada, por eso es el curso ordinario, pero la semana pasada tuvimos un curso especial porque una persona que quería casarse el sábado 13 de diciembre, pero estaba bautizada. Y quería casarse por la iglesia y quería casarse dentro de la iglesia. Entonces, el día 12, en la misa de 7, recibió bautismo, confirmación y primera comunión.
Y al día siguiente lo casamos. O sea, récord mundial en 2 días, 4 sacramentos. Así. Ya, qué bien. Así fue, así fue. Muy bien, padre. Y yo he observado ahora precisamente con mi nieta que la preparación para su primera comunión es 3 años de ir al catecismo. Cuando yo recuerdo que nos dieron, pues eran unas semanas, o sea, un semestre a lo mejor, o sea, ir los sábados, íbamos los sábados a tomar el catecismo, pero era un periodo más corto. ¿Por qué se ha alargado? No es que se haya alargado, no recuerdas, pero era por lo menos un año en aquella época. En aquella época era un año. Lo que pasa es que era el bautismo, te bautizaban de niño, recibías la catequesis para la primera comunión, un año, y luego más grande te confirmabas. O a veces la confirmación se hacía en el momento, te bautizaban y a los 15 días te confirmaban. Así es. Sí, entonces, no era de esa manera. Lo que se ha pensado es también para que haya pues más conocimiento. Ten en cuenta que antes la sociedad era mucho más practicante, mucho más católica, y muchas de las enseñanzas las recibías en la casa. Hoy en día, pues hay muchas cosas. Entonces, se ha buscado hacer un catecismo más integral de 3 años, porque el primer año recibes el sacramento de la reconciliación. Antes no había catecismo para confesarse. Te decían dentro del catecismo normal, te decían cómo confesarte y ya. Luego está el segundo año, recibes la preparación para la confirmación. Y el tercer año, la preparación para la primera comunión. Pero realmente es un año por cada sacramento para que también el muchacho, el joven, el niño vaya pues tomando más conciencia de lo que va a hacer, haya una mayor educación religiosa acompañada de los papás, porque también en el catecismo actual van los niños, pero también hay actividades para los papás, para involucrarlos, para que vayan viendo todo lo que están viendo sus hijos. Ya, bien. ¿Qué estrategias funcionan mejor para involucrar a los adolescentes en actividades de crecimiento humano y espiritual? Es un reto trabajar con adolescentes y jóvenes, es un reto, sin duda alguna. Sí. Y la estrategia es un poco lo que decía anteriormente, hay que confiar en ellos, hay que estar muy cercano a ellos, hay que facilitar las cosas. El tema de la iglesia, por ejemplo, en mi parroquia tenemos muchos grupos de todas las cosas. Entonces, pues, hace muchas actividades. Entonces, a veces entra lo que es sacar fondos para sus grupos, para sus actividades, y eso es una de las cosas. Luego tienen eventos. Entonces, todo el mundo quiere, aprovechando las misas dominicales, que hay mucha gente, pues al final de la misa, los avisos parroquiales. Todo el mundo quiere hacer eso. La verdad es que en mi parroquia, con tantos grupos, tantas actividades, pues podríamos pasarnos media hora dando avisos parroquiales. Entonces, lo que he implementado ha sido unas pantallas para que llegando a la misa la gente ve los anuncios, ahí están, y al final de la misa seleccionamos muy bien qué avisos vamos a dar. Esos avisos generales que son para todos, y a los jóvenes les dejo, son los únicos que pueden pasar adelante a dar el aviso de sus grupos. Es parte de eso es facilitar las cosas. El reto que tenemos con ellos es hacer atractivo lo que hacemos, las actividades. O sea que competimos con muchas otras cosas. ¿Por qué un joven va a estar un sábado a las 8 de la mañana aquí en la parroquia cuando tiene otra serie de cosas en su casa? Sí, ¿verdad? Y aquí hay todos los sábados 450 jóvenes. Y que llegan ahí, que tenemos misa de jóvenes a las 9:30, pero desde las 8 empiezan a llegar. Y tienen sus actividades, sus grupos, todo. Es atractivo para ellos. Entonces, eso es lo que tenés, es el gran reto. Y el gran reto también es, a veces queremos hablar de cosas muy espirituales, de lo que es el conocimiento de Dios, pero a veces hay que empezar desde lo más básico. Y en lo más básico es, yo siempre digo, no hay que dar pan si no hay hambre. Hay que fomentar ese deseo de crecimiento espiritual, hay que fomentar ese deseo de ir siendo mejor persona, y entonces aquí está un medio que te va a ayudar. Ese es el gran reto, que vayan ellos sintiendo la necesidad y que encuentren la respuesta a esa necesidad en la iglesia. Ya, qué bien. Gracias, padre. Ya hemos hablado de la tecnología en la iglesia y que, por cierto, pues muy eficiente, pero ¿qué consejos le daría a parroquias que deseen profesionalizar su comunicación y su presencia en línea? Pues primero que no es tan difícil como antes, eso, ¿verdad? Sí, que no es algo así, no es un mundo, ya todo el mundo tiene acceso a eso, todos son reporteros.
Y luego no es, yo siento que no es una parte opcional, es algo ya que tenemos que hacer, es parte de nuestra vida. Yo pienso en qué momento se cambiaron los campanarios de campana, de tin, tin, tin. Sí, sí. Nosotros tenemos ahora bocinas, que son bocinas que emulan las campanas. Entonces, Ya. ¿en qué momento se cambió? ¿En qué momento tienes que tener una persona que iba y tocaba la campana a poner un campanario electrónico que toque las campanas a la hora que sea y no pasa nada si te quedas dormido o no dormido porque la campana va a sonar? Igual que vemos que esas cosas son muy buenas, han ayudado mucho y los hemos ido adoptando, la tecnología, las redes sociales, lo que es la presencia en línea, es algo que debe ser lo más normal. Yo siempre lo digo en plan de broma, el que no está en las redes sociales no existe. Sí, Pero hoy en día, si no estás, no haces presencia en las redes, pierdes muchas oportunidades. ¿Cómo comunicas hoy en día? Antes daban los avisos parroquiales y la gente se iba de voz en voz. Ahora es por WhatsApp, es lo mismo. sí. No ha cambiado el mensaje, no ha cambiado lo que comunicamos. Hay que buscar las nuevas formas de comunicar eso. Y hay que hacerlo. O sea, si alguna parroquia no tiene esto, pues tiene que ver la manera cómo hacerlo, que pida asesoría, que se acerque a nosotros, decimos cómo ir implementándolo poco a poco. Muy bien. Gracias, padre. En relación al mundo empresarial, ¿cómo puede la espiritualidad cristiana ayudar a empresarios, emprendedores y profesionistas a tomar mejores decisiones? Bueno, yo creo que lo primero es pues encomendar lo que haces a Dios, ¿verdad? Eso primero es, al final, pues si está tu talento, está todo lo que tú haces, pero pues pide la bendición de Dios. O sea, vete a pedirle, vete a rezar a Dios para que te vaya bien. Eso es lo primero, ¿verdad? Que Sí. yo recomiendo, como hacemos nosotros, como hacemos todos, eso es lo primero. Y lo segundo es, al final, ¿qué valores son los que tú fomentas? Porque no solo se trata de crear riqueza material, hay que crear riqueza espiritual también. El que en una empresa que tiene pocos o muchos trabajadores haya un buen ambiente de trabajo, haya un espíritu de fraternidad, de amistad, eso ayuda. Bueno, ¿qué sustenta eso? Entonces yo creo que ahí es donde el mundo empresarial necesita por los valores cristianos, que son los de toda la vida, que son los que han funcionado, que siguen funcionando y que a veces pues se dejan un poco atrás, volver a lo básico en los valores. A veces buscamos que hay que hacer cosas extraordinarias, lo básico, desde la amistad, desde el compañerismo, desde fomentar el hacer actividades en conjunto, y todo eso si lo sustentas en la parte espiritual. Yo cuando voy a bendecir casas, una de las cosas que me fijo es, ¿tiene algún elemento religioso o no? ¿Esta iglesia es católica o no? En las empresas, pues debe ser igual. Oye, ¿qué elemento tienes de tu fe? Da igual si una empresa, puede ser que haya católicos, no católicos, pero tú al fin y al cabo eres el empresario, es tu empresa, tú estás dando oportunidad de trabajar contigo en esa empresa a muchas personas, esos son tus valores, y creo que además vas a dar confianza, porque saben que el empresario que vive con valores va a tratar mejor a la gente que tiene a su alrededor. El emprendedor que está comenzando, pues pon una imagen que te recuerde para que le encomiendes a Dios que te vaya bien. Entonces son cosas que a veces hoy en día pareciera que son tabú, ¿verdad? Yo pongo una cruz en mi empresa y ¿qué va a decir el otro que es de otra religión o el que no cree en nada? Pues ¿qué va a decir? O sea, es problema de él, no tuyo, ¿verdad? O sea, porque es tu empresa, tú eres lo que tú eres, ¿no? Cierto, bien. Padre, como socio rotario, ¿qué ha descubierto en los servicios comunitarios que complemente su labor sacerdotal? La verdad que cuando me invitaron a ser rotario, yo había escuchado hablar de rotarios, pero pues escuchar hablar como mucha gente. Pero no sabía qué era, me acuerdo. Entonces, sí, ¿qué tengo que hacer? A ver, y luego mi tiempo, porque es muy limitado. Eso es lo que yo decía, es pues que voy a compaginar todo. Entonces ya fui viendo todo lo que es. Y lo que he descubierto en estos 3 años que llevo como rotario, un poco más. Llevo más. Yo 3 años aquí en la parroquia, llevo ya 4 de rotario, porque estábamos primero en otro lugar, ¿no? Estábamos en el Quinta Real, nos juntamos antes, ¿no? Así es. Bueno, lo que he descubierto en estos años que llevo de rotario es primero la gran organización que es. Es una organización muy buena, una organización ejemplar. El tema de la polio, de acabar con la polio, me ha llamado la atención que gracias a la iniciativa de personas concretas, normales, no de gobiernos,
no de la Organización Mundial de no sé qué, sino los Rotarios, se está erradicando la polio en el mundo. Creo que solo ese hecho ya ha tenido una trascendencia enorme. Pero luego hay muchas cosas que se hacen. Tenemos Fuente de Vida 1, Fuente de Vida 2, toda esa parte social. Cierto. Y es un grupo de personas que nos juntamos para formarnos también, obviamente. Tenemos ponencias muy interesantes, compartimos muchas cosas, vamos creando amigos entre nosotros y a la vez no nos quedamos solo nosotros, sino que hacemos algo por los demás. Y eso es algo muy loable, es algo muy bueno y es algo que yo he aprendido cosas de conocer más personas siempre te enriquece. Nuestro club es un gran club y tenemos una gran riqueza de personas, de experiencias, de testimonios. Entonces, pues al final la convivencia humana te hace crecer. Y te hace crecer personalmente y luego te lleva a hacer algo por los demás. Y eso es lo que hacemos en el Club Rotario y es lo que, pues dentro de todas mis múltiples ocupaciones, a veces quisiera colaborar más en otras cosas, pero no me da la vida, pero por lo menos en lo que hacemos ahí estamos. Y es algo, pero yo todas nuestras juntas, pues ahí estoy, casi siempre intento no fallar. A no ser que tenga otra situación o esté de viaje alguna cosa, pero ahí estamos. No, y los Rotarios agradecemos sus consejos y sus palabras que dirige ahí casi cada 8 días. ¿Qué le motivó cada día? ¿Qué le motiva cada día a seguir sirviendo con alegría, como lo hace? Pues yo siempre digo que, a ver, la vocación el sacerdocio es para servir, ¿verdad? Si no, pues ¿para qué soy sacerdote? Y siempre es un tema de la alegría y de todo, ¿verdad? Y yo siempre digo, te pagan lo mismo, estés alegre o estés triste. Sí, ¿verdad? Cuesta lo mismo. O sea, es para tu vida. Y si estás agüitado, todo así, pues generas eso a tu alrededor. Y la verdad, si estás más convencido de lo que haces, estás contento haciendo lo que haces, estás haciendo lo que te gusta, pues lo normal es que estés alegre, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? El día que no estés alegre es porque igual no estás haciendo lo que quieres hacer. Igual pues te equivocaste y estás aquí porque te obligaron o porque ya no tienes otro motivo. Pero yo creo que si tú si buscas responder a Dios, te encuentras con Dios todos los días, pues haces lo que quieres hacer. Que tiene muchas cosas, que implica muchas cosas. Y encima estás normal, es como el padre de familia que va con su familia, pues y que disfruta las vacaciones con su familia. Pues me creo que estará alegre, ¿no? Porque ¿para qué trabajó todo el año para irse una semana de vacaciones con la familia y luego va a estar todo agüitado? Pues qué triste, ¿no? Entonces, estás haciendo lo que tú quieres, pues hazlo con alegría. ¿Qué es lo que te motiva? Pues el de arriba. Sí. Es lo que tiene que motivar. Muy bien. Padre, ¿qué mensaje le daría a quienes atraviesan crisis personales o familiares o espirituales? Pues hay muchos tipos de crisis, ¿verdad? Muchas crisis de diversos momentos o diversas cosas. Yo lo que creo que es importante es... todo el mundo habla de que el ser humano tiene la crisis de los 40, la crisis de los 50. Siempre estamos en crisis. Entonces tú puedes ver la vida del ser humano mediante las crisis que va pasando. La crisis de la adolescencia, la crisis del primer hijo, la crisis del primer nieto, la crisis de... Si tú lo ves de esa manera, pues vivir es muy complicado, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Obviamente hay situaciones a veces complicadas en nuestra vida. Cada quien tiene que ver por qué está donde está, por qué se le dio esa crisis, o sea, por qué se siente vacío, por qué es la parte espiritual, por qué tengo este problema en el negocio, tengo este problema en mi familia, tienes que ver qué fue lo que hiciste, porque no es que es normal tener crisis. Bueno, mucha gente tiene crisis, pero eso no significa que tienes que vivir en crisis todo el día, toda tu vida, ¿verdad? Claro. Entonces, y yo siempre he dicho que hoy en día hay tantas crisis personales que nadie lo dice, especialmente crisis familiares, por rupturas matrimoniales, demasiado divorcio. Todo el mundo habla de muchas cosas, pero hay algo que no dicen y es, porque yo cuando me toca celebrar un aniversario de matrimonio de 45 o 50 años, siempre les pregunto, ¿el estar cerca de Dios les ha ayudado? Todos responden, por supuesto que sí. Yo lo primero que preguntaría a esas personas que están viviendo en crisis es qué tan cerca o lejos de Dios están. Que empiecen por ahí. Sí, ¿verdad? Y luego ya veamos, ¿verdad? Pero que empiecen por ahí. Qué bien. Muy buen consejo, gracias.
¿Algún libro santo o experiencia que haya marcado profundamente su vida, padre? Pues he leído mucho, no soy como no iba a decir otras personas que habían preguntado por libros y no sabían cuál es decir. Mira, hay San Juan Bosco, es un santo que para mí fue muy importante. Yo estudié con los salesianos y, por ejemplo, él decía que la santidad consiste en estar siempre alegres. Eso decía San Juan Bosco. Por eso la alegría debe ser algo normal de la gente que se dedica a vivir la fe. San Juan Bosco, San Francisco Javier, que es mi nombre y es mi gran santo, el patrono de las misiones, extraordinario. Por ejemplo, un libro de la historia de San Francisco Javier, El Oriente en llamas, de Luis de Bol, es un gran libro que os recomiendo. A mí me ayudó mucho ese. Luego, hay una película que solamente tú viste, porque es de nuestra época, se llama El Padre Damián, el Molokai, que es sobre la isla del Padre Damián, que se fue a Molokai, que está por Hawái, donde es la isla donde antes estaba la lepra. Es un padre de Bélgica, que se va misionero y se va a Hawái. Y se va a la isla Molokai y mandaban a todos los que tenían lepra porque no podían estar con la gente en las otras islas porque era muy contagioso. Esa película me marcó mucho. Fue una película de esas de niño de mi época, ¿verdad? O sea, de los 80s por ahí, no sé cuándo sería. También me marcó mucho. O me ayudó mucho. Fue de estas cosas que vas viendo y dices, bueno, ¿por qué tuve la intención de ser sacerdote? Pues por todas esas cosas que vas escuchando, que vas viendo y que van poniéndote en ti ese querer hacer algo por los demás, ¿no? Eso fue. Y libros, he leído muchos libros, demasiados libros. El Quijote, aquí está, ¿verdad? Debo confesar que nunca lo he leído completo. He leído muchos pedazos. Cuando me ordené sacerdote, uno de mis tíos me regaló una edición especial del Quijote. Lo he leído mucho, pero así completo, nunca lo he acabado, debo decirlo, pero sí lo he leído casi todo el libro del Quijote. Obviamente la Biblia es un libro, yo digo, cuando alguien dice que la Biblia influyó mucho en ti, obviamente pues sí, ¿verdad? Te debe marcarte en la vida, es lo que ahí está la palabra de Dios, lo más importante. Pero la Biblia no es para leerla toda, no es decir el reto de completar la Biblia, sino es cada momento de la Biblia, cuando conoces bien la Biblia, tiene sus textos para adecuados. Ahora puedes leer el profeta Isaías, luego pues los Reyes, las Crónicas, el Génesis, todos esos libros, a veces momentos de la vida que nos hacen mucho bien. Entonces la Biblia no es un libro para leerlo así, por decir, leí toda la Biblia, sino vete leyendo diversos momentos de la Biblia, diversos libros, por eso significa Biblia, muchos libros. Entonces, y te va a ayudar en tu vida. Y obviamente, pues sin duda alguna, yo cito mucho la Biblia cada rato, pues la palabra de Dios es la que me inspira. Cuando me preparo las homilías, pues es la que más ha influido porque es la que estoy todo el día ahí, ¿verdad? Y todos los días la leo. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su visión para el futuro de la parroquia Natividad del Señor para los próximos 10 años? Todavía no sé si es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy complicada. Sí. Por lo pronto, en el 10 años todavía no lo he pensado, la verdad. Pero yo cuando llegué a la parroquia, yo les dije a la comunidad que yo buscaba 3 cosas. El tiempo que yo esté aquí, no sé cuánto tiempo será, era pues ser un punto de referencia para las personas, un punto de referencia de valores, un punto de referencia de espiritualidad, un punto de referencia de un lugar donde tú puedes sentirte a gusto, sentirte como en tu casa, un punto de referencia para ir a rezar, para ir a convivir, para ir a encontrarte con personas como tú, eso, ser un punto de referencia. Segundo, darle prioridad a los jóvenes, o sea, que los jóvenes sientan ese lugar también un lugar donde los escuchamos, donde los entendemos, donde los comprendemos, que ese para mí es el gran reto, y que se sientan atraídos a la iglesia. Y el tercer reto que yo le había dicho, lo dije a la comunidad cuando llegué, en la primera reunión que tuve con todos los coordinadores, que lo hemos cumplido, que es volver a la normalidad. A la normalidad, que es, veníamos de la pandemia, todavía había letreros de por aquí, por allá, se acabó la pandemia en esta parroquia. Y volver a la normalidad. Y unido a eso, de volver a la normalidad es, hay que volver a la normalidad también. La pandemia me ayudó a decir pues todo como era antes, pero también en nuestra vida hay que volver a la normalidad. En el sentido de decir, oye, las cosas son lo que son. No porque estemos en otra época se llaman de otra manera. Puedes decir, puedes cambiarle la palabra, pero el contenido es el mismo. Entonces las cosas son lo que son, y la normalidad es vivir nuestra vida de manera sencilla, no complicándonos,
no cayendo en las complicaciones del mundo actual, que es un reto que la gente tiene, sino es un lugar donde tú estás, eres tú, donde no tienes que demostrar nada a nadie, donde tú vas como a encontrarte con Dios como eres, Dios te conoce mejor que nadie, y esa normalidad es la que creo que tenemos que volver a rescatar, esa normalidad con cosas buenas de la actualidad, pero volver a esas cosas de antes que nos han hecho mucho bien, que han hecho mucho bien, que a veces se pierden, que a veces las olvidamos, y esa es la normalidad para mí que tenemos que seguir buscando y no dejar que las ideas raras, pues son ideas raras y que van cambiando cada rato. Esto para hablar de la capa de ozono en los años 90, cuando éramos, ¿te acuerdas? Que era el típico ahí de, y ahora pues nadie habla de la capa de ozono, y no dejarse llevar por esas ideas raras o temporales o circunstanciales, y no es ir a lo esencial. Y esa para mí es la normalidad. Ya salimos de la pandemia y vamos a la normalidad de nuestra vida. Ahora el reto es seguir la normalidad sin que todas estas cosas nos compliquen la vida a nosotros. Es para mí es el reto. Esas tres cosas. Muy bien, gracias, Padre. ¿Qué mensaje final desea compartir con la comunidad de nuestro blog, hablando de negocios, pues con los socios rotarios y con quienes vean esta entrevista? Miren, hay una persona, un empresario, muy amigo mío, que él me dice siempre que la manera de hacer negocios o la mejor forma de hacer negocios está en la Biblia. Yo les recomiendo que no tomen en vano esto que les digo. A esta persona le ha ido muy bien, en su negocio, la verdad, en su empresa, y le dice, para mí la Biblia es donde está todo. Te dice lo que tienes que hacer, de quién tienes que ayudar, te dice de cómo tienes que tratar a las personas, te dice de también dejar parte de tus ganancias para ayudar a los demás. O sea, ahí está la respuesta en cómo ser un buen empresario, está en la Biblia. Eso me dice una persona, yo no lo había visto así, y le ha ido muy bien, y siempre lo cito, porque la verdad yo creo que es un gran ejemplo, un testimonio, y es algo que a veces uno piensa que los negocios por aquí, Dios por aquí. Dios tiene que estar en los negocios. No puedes dividir tu vida, porque tú eres parte de todo, Dios está contigo cuando estás en la iglesia y cuando estás haciendo negocios. Y así tienes que comportarte buscando pues, esas características que deben de distinguirte como empresario, como gente de negocios, que está lleno de virtudes y que encima te va a abrir muchas puertas, más de las que te imaginas. Esa es mi recomendación. Gracias. Entonces sigan lo que la Biblia dice. Gracias, tienes razón. Prácticamente ya terminamos la entrevista, Padre, se nos ha alargado un poco el tiempo, pero tengo algo muy especial. Mi nieta Victoria, que está en el catecismo, ya lleva un año o algo parecido, y se enteró de la entrevista que íbamos a tener, y ella propone 2 preguntas, que a lo mejor ya las contestamos, pero quisiera citarlas, a lo mejor también puede agregar algo. Dice, Padre, ¿cómo fue que usted aprendió todas las oraciones de la misa y cómo se prepara para celebrarla, especialmente el sermón y los cantos? Eso pregunta mi nieta. Pues las oraciones de la misa, pues obviamente de tantas veces, de tanta repetición las aprendes, pero tienes el misal. Aunque las sabes de memoria, yo en lo personal, porque luego me emociono y hablo muy rápido, voy leyendo, todo lo leo, porque leo lo que es las partes de la misa. Entonces, pues las aprendes de tanta repetición, igual que ella, que imagino que ya va aprendiendo el Padre Nuestro, esas oraciones que me enseñan en la casa y que luego, pues en la misa se repiten, ¿verdad? Entonces, al final el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, a base de repetición vamos aprendiéndolo. Eso para que le digas a la chiquilla que así fue como aprendí las oraciones. Aún así, en la misa, lo que me toca a mí decir como sacerdote, siempre lo leo para no ir rápido. O sea, porque yo tiendo a ir muy rápido cuando leo, cuando hablo. Espero que ahora me hayan escuchado bien. Entonces tengo que leer para ir despacio. Eso y luego, ¿cómo preparo la homilía? Pues antes tenía mis ciertas fuentes, obviamente la lectura de la Sagrada Escritura, y luego algunas reflexiones de otras fuentes que vas utilizando, y al final yo hago, quiero decir a mi comunidad. Así es como yo preparo la homilía. En la fuente principal, que se va a leer, las fuentes secundarias para darme ideas, y luego al final ¿qué quiero decirle yo? En base a todo esto que he leído. Eso por un lado. Hoy en día veo muchas entrevistas, muchas homilías en YouTube. En lugar de las fuentes de antes, veo muchas entrevistas de YouTube, que me sirve también a mí como parte espiritual.
y así preparo la homilía. Y pues, hay veces misas especiales que requieren una preparación ya ad hoc especial. Eso es como lo preparo. ¿Y qué otra pregunta decía? Y los cantos. Los cantos. Dice. Pues ahí sí, Dios me dio muchas cualidades, pero cantar no es una de ellas. Entonces realmente no canto, o sea, sí me gustan los cantos. Les digo a los coros, por ejemplo, después de la comunión, que haya un canto que permita a las personas reflexionar, ponerse en oración, que sea un canto de ese estilo. Pero así le dejo mucha libertad a los coros para que escojan los cantos. Ya hay unos criterios que deben de seguir, pero no preparo los cantos si no los preparo. No soy muy bueno. Bien. Eso. La segunda y última pregunta que hace Victoria dice, ¿cómo selecciona el evangelio que se proclama en cada misa? Ya existen las normas litúrgicas, existe un calendario litúrgico que te dice qué lectura toca cada día. Eso es lo normal, lo ordinario, así ya está estipulado. De todo el año. De todo el año ya está estipulado, toda la lectura, las oraciones, todo. Pero luego hay celebraciones especiales, una graduación de un colegio, una boda. Hay situaciones especiales en las cuales tú puedes cambiar la lectura. Ahí es donde pues, puedes hablar con las personas, puedes tú escoger uno que te guste mucho, que sea para esa ocasión. Yo, por ejemplo, en las bodas me gusta mucho el Evangelio de edificar su vida sobre roca. Yo casi siempre pongo de Mateo, siempre le pongo ese pasaje. En las graduaciones, pues me gusta escoger la primera lectura, todas las lecturas que vayan de dar gracias a Dios, que es un momento de parteaguas en tu vida. Me gusta una cita que me gusta mucho del Éxodo, o sea que es algo que la parte final del Éxodo, perdón, del Deuteronomio me gusta mucho. Eso es parte de lo que yo hago. Muy bien. Gracias, Padre. Muy bien. Gracias, esta fue una aportación especial. Para que le digas a la nieta, para que le digas. Sí, claro que sí. Es para ella. Es para ella. Muy bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. ¿Quisiera agregar algo? No, pues muchas gracias a todos. Gracias, Saúl, por la oportunidad. Esperemos que pues, todos juntos colaboremos, aportemos. Y lo importante es seguir creciendo como personas. Acuérdense, no olvidarnos de que somos de Dios y hacia Dios vamos. Y entonces, en todo el mundo que hacemos, nunca hay que olvidarse de Dios. Eso es lo que yo les invito. Muy bien. Y mira, mi lema es haz el bien, pues eso, busquen hacer el bien, por favor. Eso es lo que yo intento hacer y es lo que pues es mi lema así personal de mi vida. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, amigos, que la pasen bien. Espero que esta entrevista con el Padre Javier pues les acerque a su yo interior y a las demás personas. Que la pasen bien. Hasta pronto.